Santiago capítulo 1, verso 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está dando su presentación y él nos deja ver su carácter. El carácter de este escritor. Él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hemos visto de que estamos hablando de Santiago, o más conocido como Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y él podría haber dicho Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, el hijo de María. Se podía haber presentado como Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, porque eso era lo que estaba haciendo junto con otros ancianos. Podía haberse presentado de otras maneras, pero eligió presentarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hoy por hoy ser siervo es una palabra pomposa, es una palabra bien vista, pero en ese tiempo ser siervo era ser esclavo. La palabra es la palabra doulos, y es la palabra esclavo, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. Nos da una marca de cómo era su carácter. Dios estaba primero, Jesucristo estaba primero, señoreaba sobre su vida y él era su esclavo, su siervo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud, vemos su ministerio. A las 12 tribus. Estas 12 tribus es la manera en la que en el Nuevo Testamento se le dice al pueblo de Israel. Ahora, Santiago está escribiendo al pueblo de Israel, pero por el contenido, por ofrecer estas 12 pruebas, 13 pruebas, o sea, pasamos la primera, vamos a ver 12 que le siguen. Él está dando evidencia de aquellos que han tenido fe salvadora, para que puedan examinarse aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, vemos que no es a todas las tribus de Israel, sino a todos los judíos que habían confiado en el Señor Jesucristo. Todos los judíos que habían aferrado al Señor Jesucristo. La gran mayoría de ellos en el día de Pentecostés, pero muchos otros por el testimonio de ellos. Y Santiago, como pastor de la iglesia de Jerusalén, seguramente habría tenido relación con varios de ellos, habría conocido a muchos de ellos, y el pueblo de Dios se había dispersado, ya fuera por negocios o persecución o lo que fuere, se había dispersado, y junto con ellos también la fe en el Señor Jesucristo. Y esta carta es para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y su saludo, salud. Es un saludo que hoy por hoy todos queremos tener. Muy bien, ¿quién lo escribió? Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo. ¿A quién lo escribió? A los judíos cristianos del primer siglo. Aproximadamente se cree que se escribió entre el año 45 y en adelante, pero he escuchado por ahí que han dicho de esta dispersión es la diáspora del año 70, bajo la persecución del Imperio Romano. Pero como no hace referencia a esto, creemos de que ha sido en el año 45 en adelante. Es más, no hace referencia al concilio de Jerusalén, en el que él está presidiendo y tiene noticias para los cristianos y para los gentiles. Entonces fue antes de ese encuentro que tuvo con Pablo en el concilio de Jerusalén. Muy bien, verso número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos da los recursos para resistir, para pasar de la prueba a la perseverancia. Primero, vimos que ese recurso para resistir era una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Era un gozo enorme, era un gozo profundo. Y era un gozo que debíamos tener. No dice, espero que tengan. La palabra tener
es un imperativo, es un mandato. Tened por sumo gozo, considerad como algo de extremo gozo. Pero no me siento gozoso en la prueba, consideralo. Pero no lo siento, consideralo. Pero no se siente, consideralo, tenelo por sumo gozo. Y si no lo sentimos, es momento de llevar cautivo nuestros pensamientos o nuestros sentimientos a la obediencia a Cristo. Tened por sumo gozo. La actitud gozosa nos hace resistir, nos hace pasar de la prueba al triunfo. Cuando os halléis en diversas pruebas, también una mente conocedora nos hace pasar de la prueba al triunfo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra mente debe comprender de que lo que estamos atravesando tiene un propósito sublime, un propósito ordenado por Dios, y es paciencia. Ahora, no es la paciencia de cuando estoy en una situación, tengo que tener paciencia, y cuando esa situación terminó, ya puedo olvidarme de esa paciencia. No es esa paciencia, no es esa largura de espíritu, sino que esta paciencia es la palabra hupomone, y la idea es algo que permanece, es una paciencia que está cuando la necesitamos y cuando no, es el resultado de haber ejercitado la paciencia durante la prueba. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, no una paciencia temporal, sino una paciencia en el carácter, una mente conocedora. Entonces, una actitud gozosa para pasar de la prueba al triunfo. Una mente conocedora para pasar de la prueba al triunfo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También una voluntad dócil ante las pruebas. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, una voluntad dócil, que podamos estar bajo la poderosa mano del Señor, sabiendo que Él es soberano, Él tiene control de lo que está sucediendo. Esta tormenta es parte de su voluntad. Mas tenga la paciencia, su obra completa. Es decir, lo que Dios está haciendo, que lo lleve hasta el final. Lo que Dios está trabajando en mi vida, en mi carácter, que lo lleve hasta el final. El que comenzó en nosotros la buena obra, la culmine, la lleve hasta el final. Para que seáis perfectos. Y no está hablando de una perfección moral o una perfección espiritual, sino de algo que es maduro. Que sean perfectos, que sean maduros y cabales, es decir, completo, entero. Y es más, para dejar bien claro estos dos conceptos, Santiago dice, sin que os falte cosa alguna. Entonces necesitábamos una actitud gozosa, una mente conocedora, una voluntad dócil. Versos 5 al 8, vemos que necesitamos un corazón creyente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, un corazón creyente, alguien que está dispuesto a ir al Señor y confiar en el Señor y pedirle al Señor, en este caso sabiduría. Porque aunque no entendemos, no está pidiendo conocimiento, no le está diciendo, Señor, decime por qué estás haciendo lo que estás haciendo en el medio de la prueba. Lo que pide es sabiduría. Y la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que conocimiento es información o experiencia, pero sabiduría es saber qué hacer con esa información o con la información que tenemos, qué es lo que hay que hacer con lo que recibimos. Necesitamos pedir a Dios con un corazón creyente sabiduría cuando estamos en medio de una tormenta.
Esta es la información que tenemos, estas son las cartas que se me han repartido. ¿Qué es lo que debo hacer con esto? Pida con fe y le será dada. Verso 6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo o de dos almas es inconstante en todos sus caminos. Entonces necesita un corazón creyente que confíe plenamente en el Señor y descansando en el Señor pida sabiduría para saber qué hacer en medio de la tormenta. Entonces, para pasar de la prueba al triunfo, esta primera prueba que es la perseverancia en los problemas que nos da Santiago, necesitamos una actitud gozosa para pasarlo, una mente conocedora, una voluntad dócil, un corazón creyente y también un espíritu humilde. Verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Necesitamos tener un espíritu humilde, entendiendo que pobreza y riqueza son cosas temporales. Pobreza y riqueza son pasajeras. Alguien no tiene nada y está en lo profundo de la pobreza y por su esfuerzo, por su dedicación o lo que fuere, comienza a ascender en la escala social y llega a tener riqueza. Pero la riqueza, al igual que la pobreza, es algo temporal. Porque hay personas que han tenido riqueza, por ahí han nacido con riqueza, pero por malas decisiones se han ido hacia la pobreza. Pobreza y riqueza son cosas temporales. Y lo dice con esta ilustración, verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, es decir, cuando sale el verano, llega el verano, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Eso es algo temporal, pero necesitamos un espíritu humilde. He conocido gente pobre, tremendamente soberbia, gente pobre, tremendamente orgullosa. Y he conocido gente rica, muy rica, pero sumamente humilde. No es cuánto dinero tenemos, sino a quién realmente adoramos. Entonces necesitamos para pasar de la prueba al triunfo. Lo habíamos visto en capítulo 1 de Santiago, del verso 2 hasta el verso 11. Una actitud gozosa, una mente conocedora, una voluntad dócil, un corazón creyente y un espíritu humilde. Ahora nos queda un verso más, el verso 12, y es el resultado, la recompensa de haber pasado la prueba. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Me encanta esa palabra, bienaventurado. ¿A qué les hace acordar? A mí me recuerda a Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Y sin riesgo de equivocarme, podría decir que puedo añadir esta del verso 12 de Santiago capítulo 1 a las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Bienaventurados, es la misma palabra. El varón que soporta la tentación, tanto varón como mujer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz, gozoso, aquel que soporta la tentación. ¿Cuál es la tentación? Hermanos, la tentación, por el contexto general, es salir de la prueba. Hay una prueba, Dios está probando nuestro carácter.
Y en medio de esa prueba, Él espera ver de nosotros una actitud gozosa, una mente que comprende que Dios está en control de todo, una voluntad dócil para cambiar aquello que haya que cambiar, un corazón creyente que clama a Él por sabiduría, un espíritu humilde que entiende que Dios es eterno y nosotros no, que lo que está sucediendo es algo temporal y se mantiene humilde delante del Señor. Y cuando Él ve esas cosas, es que vamos a pasar la prueba. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál es la tentación? No querer resistir la prueba. Lo dice más adelante. Porque cuando haya resistido la prueba, la tentación es querer salir de la prueba. Pero pastor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo yo salir de la prueba? Podés tomar atajos pecaminosos y salís de la prueba. Si tu prueba es un trabajo donde no estás a gusto, donde no te tratan como vos mereces ser tratado, y esa es tu prueba, podés decir simplemente, bueno, renuncio, me voy. No estoy acá para amar a los que me odian, no estoy para amar a mis enemigos, no estoy para orar por ustedes. Me voy. No me tratan bien, me voy. No me valoran, me voy. Pero dejas de atender tus responsabilidades con tu esposa, con tus hijos. Cuando sos adolescente, cuando son los primeros trabajos, es muy fácil hacer esto. No me tratan bien, me voy. No me dan lo que yo quiero, me voy. Pero no es así como se resuelven las cosas. Porque en cada lugar en el que no te sientas bien, te vas a ir. Y el carácter de Cristo no se forma en aquel que huye de la prueba. Aquellos que estamos casados, si tu esposa o tu esposo no te trata como debería, no te cuida como debería, no te respeta como debería, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas? Decir, bueno, acá no me respeta, ¿me voy? No. Tu carácter debe ser formado por la prueba. Y en el medio de esa prueba necesitas primero tener una actitud gozosa. Segundo, tenés que comprender que Dios es el soberano y Él controla todo, una mente conocedora. Tercero, una voluntad dócil. Señor, ¿qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que está mal en mi carácter que vos querés remover? Un corazón creyente pidiendo a Dios sabiduría para dar cada paso de una manera agradable a Él. Y un espíritu humilde, estando dispuesto a perseverar sin pecar. ¿Ven cómo esas actitudes son tan necesarias para pasar la prueba? Bienaventurado el varón que soporta la tentación de huir, la tentación de librarse a través del pecado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Me encanta esto de las coronas. ¿A ustedes no? Hay varias coronas que se mencionan en las Escrituras. Está, por ejemplo, en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, Pablo le dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Pablo estaba hablándole a Timoteo acerca de una corona que le está reservada, no solamente a él, sino a todos los que aman la venida del Señor. Creo que en 1 Timoteo, Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, 1 Timoteo 6:12, hablando de esto mismo, de esta esperanza, de esta corona que está esperando recibir del Señor. También en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, 1 de Pedro 5:4,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona de vida, esta corona de justicia, esta corona de gloria, es una corona que, al igual que la salvación, no merecemos. Podríamos decir, si aquellos que son salvos son aquellos que aman al Señor, si aquellos que son salvos son aquellos que se escudan bajo la justicia del Señor, que estas coronas están para aquellos que son salvos. Cuando era chico pensaba que eran muchas coronas diferentes. Entonces pensaba, bueno, yo tengo una corona y aquel que es pastor puede tener otra corona y aquel puede tener otra corona y son coronas diferentes. Pero la verdad es que no podemos ganar ninguna de estas cosas. Es algo que Dios da por pura gracia, como la salvación. Y podríamos decir que es una representación de la salvación. No es una corona de un rey, es una corona de aquellos que han ganado en una competencia atlética, aquellos que han corrido la carrera justamente, sin hacer trampas. Se les da esa corona. Por ahí la ven en una estatua o en algún dibujo como una corona de laureles, una diadema, una corona. Y esa corona, por haber corrido limpiamente la carrera, está reservada. Dice, Dios ha prometido, verso 12, a los que le aman. En 2 Timoteo 4:8 Pablo dice que no solamente a él, sino también a todos los que aman su venida. Y amar al Señor, amar la venida del Señor, va de la mano con aquel que es un hijo de Dios. En las Escrituras vemos que, por ejemplo, en Primera de Juan, vayan ahí conmigo por favor por un momento, estamos cerca, no hay que mudarse de barrio para llegar a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, yo estoy en Tercera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Vean de qué manera aquellos que aman al Señor están tan entrelazados en la mente de Dios con aquellos que son sus hijos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Capítulo 5, verso 3. Verso 2, capítulo 5 de Primera de Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos, que atesoremos para cumplirlos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1 verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pablo escribió en 1 Corintios 16:22 que cualquier persona que no ama al Señor sea anatema, sea maldito. Amar al Señor es una marca característica de aquellos que son hijos de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Entonces estas coronas de Santiago, volvamos allí por favor. Santiago capítulo 1, verso 12.
esta corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, si aquellos que le aman son sus hijos, es una corona prometida para aquellos que confían en el Señor. Dios ha prometido esta corona de vida para cada uno de sus hijos. Esta recompensa no es la corona, la recompensa es el gozo. Haber pasado la prueba sin haber ofendido a Dios con lo que dijimos, pensamos o hicimos, nos llena de gozo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, yo sé que en medio de esta pandemia, el gozo parece que se cae, la Biblia dice, como aceite entre los dedos. Uno no lo puede retener, se va. Por la economía, por lo que uno ve en la calle, por lo que uno escucha en las noticias. Dicho sea de paso, te animo a que apagues un poco el televisor o que lo cambies de canal, que no lo pongas en las noticias todo el tiempo, para no intoxicarnos de información. Y si querés llenarte de alguna información, acá tenemos bastante. Y aquí dice mucho más de lo que están anunciando, porque aquí por lo menos tenemos la verdad. En las noticias no sabemos. Entonces, ¿cómo pasar de la prueba al triunfo? ¿O cómo tener ese test rápido que da Santiago? La prueba de la perseverancia en el medio del sufrimiento. La vamos a tener cuando en el medio del sufrimiento podemos tener una actitud gozosa, una mente conocedora, una voluntad dócil para cambiar lo que haya que cambiar, un corazón creyente pidiendo sabiduría al Señor para dar un paso a la vez y un espíritu humilde delante del Señor, sabiendo que Él es eterno, nosotros no. Cuando pasamos la prueba, dice la Escritura, bienaventurado, lleno de gozo, el varón que soporta la tentación. Estamos bajo ataque, estamos bajo tentación, constantemente. ¿Y cuándo va a llegar esta corona? La corona la trae el rey. Y cuando ese rey venga, o nosotros vayamos a su presencia, esa corona va a estar ahí para los que le aman. O como dijo Pablo en Timoteo, para los que aman su venida. Dios mediante, la semana que viene, vamos a ver la prueba de la culpa en la tentación. Vamos a ver la naturaleza del mal, verso 13, la naturaleza del hombre, verso 14, versos 15 y 16, la naturaleza de la concupiscencia, esos deseos profundos. Y verso 17, la naturaleza de Dios. Hemos estado viendo algunos. Te han estado llegando mensajes por WhatsApp acerca de la naturaleza de nuestro buen Dios, de nuestro Señor. Y hemos visto sus atributos, hemos visto lo que Él es, hemos visto no solamente lo que Él hace, sino lo que Él es para cada uno de nosotros. Hay una gran diferencia entre adorarlo por lo que Él puede hacer por nosotros que adorarlo por quien Él es, el soberano del universo, el eterno, aquel que es todo sabio, aquel que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, aquel que es justo, aquel que es bueno, aquel que es amor, aquel que es fiel. ¿Cómo no adorarlo? Aquel que es clemente y misericordioso, aquel que es lleno de gracia para aquellos que no la merecemos. ¿Cómo no adorar a un Dios que es paciente? ¿Cómo no adorar a un soberano Señor que todo lo puede y está allí esperando para habitar en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no amarle? Si aún no le conoces como tu único Señor y como tu único Salvador,
te animo a dejar de lado el orgullo. Te animo a dejar de lado esa vana manera de vivir y confiar en Él como el único Señor, el único Salvador. Pero pastor, yo he pecado. Sí, y por eso necesitas un Salvador. Porque hemos pecado. Con lo que hemos dicho, con lo que hemos pensado, con lo que hemos hecho, hemos ofendido al Dios Santo. Y por esa ofensa merecemos, aunque Él no quiera darlo, merecemos su ira y su condenación. Jesucristo vino en nuestro lugar, recibió nuestro castigo, soportó nuestro pecado, muriendo nuestra muerte. Celebramos las Pascuas hace poco. Al tercer día Él resucitó victorioso. Ahora está a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros. Pero si no le has pedido perdón, si no te has arrepentido de tus pecados de todo corazón, Él no está intercediendo por esa comunión. Él está intercediendo para que le conozcas. Y Dios ruega, dice Pablo en Corintios, es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Reconciliate con el Señor. Si esta pandemia no te da un temor santo por la muerte, entonces ¿qué lo va a hacer? Somos temporales. Estamos de paso por este mundo. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero sabemos de que confiamos en el dador de la vida, en el eterno, en aquel que compró una redención para nosotros, que es eterna. Y que nadie, si te has arrepentido de tus pecados y si confías en el Señor como tu único Salvador, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni una pandemia, ni la economía, ni las personas a nuestro alrededor. Bienaventurado. Hay una recompensa para aquel que continúa fiel al Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Espero que haya sido de ánimo para vos como lo fue para mí. Y quisiera cantar junto con vos acerca de nuestro Señor y cuán bueno es amarle y decirle que le amamos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te rogamos, Señor, que podamos confiar en ti, depender de ti. Gracias por este repaso a través del libro de Santiago. Gracias porque hemos estado viendo el año pasado con un microscopio, pero ahora al alejarnos podemos ver el panorama completo y cómo cada una de estas actitudes pueden beneficiarnos para poder estar realmente bienaventurados, realmente alegres y gozosos, porque caminamos de tu mano. Padre, gracias por tu palabra, por el desafío que encontramos en ella. Te amamos y esperamos tu pronta venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos al Señor. En momentos así, levanto mi voz.
saludar a la gente y te vas a Sí. despedir. Mamá, ¿y mi paleta? Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Antes de terminar, ¿alguien quiere compartir una oración con nosotros? Dios les bendiga grandemente. Es un gozo haber compartido con ustedes la palabra del Señor. ¿Y alguien quiere orar para terminar? Dios les bendiga. Cuando quiera. Bueno, en este momento vamos a pedir agradecimiento al Señor por este lindo momento que hemos pasado. Gracias por el mensaje de esta mañana y que realmente ha sido de bendición como para mi esposa, como también creo que para cada uno de ustedes. Por eso que el Señor siga bendiciendo, como si también pedimos al Señor en este momento que Dios bendiga a cada uno en sus hogares, como si también a su familia y todo. Por eso que ahora en este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén.